Realicemos un ejemplo de cómo estudiamos el mercado de bienes y servicios. Recordemos, el PIB es el valor del mercado de todos los bienes y servicios finales producidos por un país durante un periodo determinado. Al estudiar el PIB desde el punto de vista del consumo, encontramos que está conformada por el consumo más inversión, más gasto público, más exportaciones, menos importaciones. Por eso decimos que la demanda, la que está representada con la letra Z, representa lo que demanda las familias, lo que demanda el sector privado, lo que demanda el Estado, lo que demanda los extranjeros y lo que todos nosotros demandamos del sector externo. Para este modelo suponemos que las exportaciones netas son igual a cero. Por eso vamos a decir que la demanda está conformada por consumo más inversión más gasto público. Por otro lado, recordemos que el consumo de las familias está en función del ingreso disponible, entendiendo que el ingreso disponible es el ingreso menos los impuestos. El consumo está dado por el consumo autónomo más la propensión marginal a consumir por el ingreso disponible. Reemplazamos en la función de consumo el ingreso disponible por el ingreso menos los impuestos. Finalmente, desarrollamos la multiplicación de la propensión marginal a consumir por el ingreso y por el impuesto de tal manera que me va a dar que la función de consumo es igual al consumo autónomo más la propensión marginal a consumir por el ingreso menos la propensión marginal a consumir por el impuesto. Ahora recordemos el ejercicio 2 del libro de Blanchard, el cual nos dice, supongamos que la economía se caracteriza por las siguientes ecuaciones de conducta, donde el consumo nos dice que es igual a 180 más 0.8 ingreso disponible, la inversión es igual a 160, el gasto público es 160 y los impuestos son 120. Recordemos que el ingreso disponible es igual al ingreso menos los impuestos. Estos ingresos disponibles los vamos a reemplazar en la ecuación de consumo. Posteriormente, como sabemos que los impuestos son 120, vamos a colocar el 120 donde están los impuestos. Ahora vamos a desarrollar la multiplicación. 0,8 por y me da 0,8y. 0,8 por menos 120 me da menos 96. Finalmente vamos a operar el 180 menos el 96 y nos va a dar 84. Por eso decimos que nuestra función de consumo es igual a 84 más 0,8y. Ahora vamos a partir de la función de demanda. Recuerden que la demanda es igual al consumo más inversión más gasto público. Vamos a reemplazar nuestra función de consumo por la que acabamos de hallar, que era 84 más 0,8y. Vamos a reemplazar la inversión, que es 160, y el gasto público, que son 160. Al operar 84 más 160 nos va a dar 404. Por eso definimos que nuestra función de demanda es igual a 404 más 0,8y. Recordemos que en equilibrio siempre la oferta es igual a la demanda. Tomamos nuestra demanda donde z era igual a 404 más 0,8y y reemplazamos la z por la y. Aquí en esta segunda línea vamos a tener dos variables, que y es igual a 404 más 0,8y. El 0,8y que está sumando pasa al otro lado a restar. Posteriormente vamos a restar y menos 0,8y nos da 0,2y. Y ese 0,2 que está multiplicando a la y, ahora lo vamos a pasar a dividir. 1 dividido 0,2 nos da 5. Y eso lo multiplicamos por el 404. El 5 que acabamos de hallar, ese es el multiplicador del gasto autónomo y el 404 representa el gasto autónomo. Cuando multiplicamos 5 por 404 nos va a dar 2020, que ese sería el PIB de equilibrio. Ya tenemos el PIB de equilibrio, que es 2020. Ahora debemos hallar el ingreso disponible. Recordemos que el ingreso disponible lo calculamos cogiendo el ingreso menos el impuesto. En esta ocasión nos dará 2020 menos 120 nos da 1900. Ahora, para calcular el gasto de consumo, recordemos que tenemos dos ecuaciones. La inicial, que nos dice que el consumo es igual a 180 más 0,8 por el ingreso disponible, o la que calculamos, que nos dice que el consumo es igual a 84 más 0,8 el ingreso. En las dos podemos calcular y el resultado nos tiene que dar el mismo. En este caso nos da 1700. Ahora calculemos los ahorros. Recuerden que los ahorros son los ingresos menos los egresos. Cuando analizamos el ahorro del Estado, recuerden que los ingresos son los impuestos y le vamos a restar el gasto público.
En este caso son 120 menos 160 y nos va a dar menos 40, lo que representa un déficit fiscal. Por otro lado, cuando hablamos de los ingresos del sector privado, sería el ingreso menos los impuestos menos el consumo. En este caso nos daría 200. Si sumamos el ahorro del Estado y el ahorro privado, vamos a notar que nos da 160, porque siempre el ahorro nos tiene que dar igual a la inversión. Para graficar, vamos a tomar como renta cero y 2020, que es el PIB de equilibrio. Recuerden que Y significa renta y Y significa producción. Por eso, si Y de renta es 0, la Y de producción me va a dar 0. Si la Y de renta es 2020, la producción me va a dar 2020. Al graficar, colocamos la renta en el eje horizontal y la producción en el eje vertical. Debemos colocar la misma proporción por los dos lados. Ejemplo, si cada dos cuadritos son 500, por un lado debemos utilizar la misma escala de 2 cuadros por el siguiente lado. De tal manera que cuando graficamos la línea de producción, que es la azul que estamos viendo, nos tiene que dar una línea con una amplitud de 45 grados. Para graficar la demanda vamos a reemplazar la renta en la función de demanda, de tal manera que cuando la renta es 0 nos da 404 y de igual manera vamos a reemplazar la renta de 2020 dándonos la demanda 2020. La línea naranja está representando la función de demanda, la cual parte de 404, que es el mismo gasto autónomo, y llega hasta el punto de equilibrio, que es 2020. Ahora estudiemos cómo impacta la política fiscal el mercado de bienes. En el ejercicio anterior, supongamos que el gobierno desea aumentar el PIB en 480 unidades. ¿Qué cambio es necesario introducir en el gasto público? Al sumar los 2020 más los 480 implica que el gobierno quiere llegar a un ingreso de 2.500. Como siempre iniciaremos con nuestra función de consumo. Recordemos que el consumo era igual a 180 más 0.8 el ingreso disponible. Recordemos que el ingreso disponible es Y menos T y reemplazamos el impuesto por 120. A multiplicar 0.8 por Y nos va a dar 0.8Y y 0.8 por 120 nos va a dar menos 96. De tal manera que la función de consumo nos va a dar 84 más 0.8Y. Ahora vamos a trabajar sobre la función de demanda. Recordemos que la función de demanda es igual a consumo más inversión más gasto público. Nuestra función de consumo era 84 más 0.8Y y nuestro PIB de equilibrio al que queremos llegar es 2.500. Por eso vamos a reemplazar 2.500 en nuestra función de demanda, 84 más 0.8Y que representa la función de consumo y 160 que representa la inversión. El gasto público no lo vamos a reemplazar porque es el valor que queremos alcanzar. Cuando desarrollamos la multiplicación 0.8Y por 2.500 nos va a dar 2.000. Cuando cogemos 84 más 2.000 más 160 nos va a dar 2.244. Ese 2.244 que está sumando lo pasamos al otro lado a restar, de tal manera que nuestro nuevo gasto público va a ser de 256. Recordemos que el gasto inicial era de 160, lo que implica que nuestro gasto público aumentó en 96. Frente a nuestro interrogante, debemos aumentar el gasto público en 96 unidades. Con nuestro nuevo gasto público, ahora vamos a realizar el ejercicio nuevamente. Lo primero que hacemos es nuestra función de consumo. Posteriormente volvemos a calcular la función de demanda, que en esta ocasión nos va a quedar que Z es igual a 500 más 0.8Y. Finalmente, volvemos a calcular el PIB de equilibrio, el cual nos tiene que dar los 2.500 que queríamos llegar inicialmente. Asimismo, podemos calcular el gasto de consumo, el ahorro público y el ahorro privado. Nótese que cuando sumamos el ahorro público y el ahorro privado nos sigue dando 160, que era igual a la inversión. ¿Y si cambia ahora el impuesto?
Supongamos que ahora el gobierno desea que el PIB aumente en 300, pero esta vez introduciendo un cambio en el impuesto. 2020 más 300 nos va a dar 2320, que es el PIB que ahora queremos llegar. Retomamos nuestra función de consumo, pero esta vez no vamos a cambiar el impuesto. Vamos a dejar la T como incógnita porque es el valor que queremos alcanzar. De tal manera que nuestra función de consumo nos va a quedar como 180 más 0,8y menos 0,8t. Recordemos que el PIB que queremos alcanzar es 2320, entonces vamos a reemplazar el 2320 en la función de consumo, de tal manera que 0,8 por 2320 nos va a dar 1856. Cuando le sumamos los 180 nos da 2036 menos 0,8t. Ahora cogemos nuevamente nuestra función de demanda, que es igual a consumo más inversión más gasto público, y vamos a reemplazar la función de consumo que acabamos de estimar y el PIB de equilibrio de 2320, de tal manera que nos va a quedar 2320, que es igual a 2036 menos 0,8t, que representa la función de consumo, más 160, que es la inversión, más 160, que es el gasto público. Ahora vamos a despejar la t. 2036 más 160 más 160 nos va a dar 2356. Ese 2356 que está sumando pasa al otro lado a restar, de tal manera que 2320 menos 2356 nos va a dar menos 36. Ese menos 0,8 que acompaña a los impuestos va a pasar al otro lado a dividir. Cuando cogemos menos 36 dividido menos 0,8 nos va a dar el nuevo impuesto, que va a ser 45. Recuerde que el impuesto inicial era de 120, lo que implica que el impuesto debe disminuir en 75 unidades. Contestando la inquietud de qué cambio es necesario introducir en el impuesto, por eso decimos que el impuesto debe disminuir en 75 unidades. Ahora vamos a calcular nuevamente nuestro PIB de equilibrio, pero ahora utilizando el impuesto de 45. Cogemos nuestra función de consumo reemplazando donde están los impuestos el 45, de tal manera que 0,8 por 45 nos va a dar menos 36. 180 menos 36 nos da 144. Por eso decimos que la función de consumo es 144 más 0,8y. Calculamos la función de demanda a partir de la función de consumo que acabamos de calcular, en la cual tenemos que el consumo es igual a 144 más 0,8y, le sumamos la inversión, que son 160, y le sumamos el gasto público, que son 160, llegando a que la función de demanda es 464 más 0,8y. Volvemos a nuestra condición de equilibrio, donde la producción es igual a la demanda, de tal manera que despejando vamos a encontrar que el PIB de equilibrio es 2320, que es el mismo al que queríamos llegar inicialmente. Calculamos el ingreso disponible restándole al ingreso el impuesto, que es de 45, de tal manera que el ingreso disponible me da 2.275. Calculamos la función de consumo, que en este caso nos va a dar 200. Calculamos el ahorro del Estado, el ahorro privado, y cuando calculamos el ahorro total nos va a dar 160, que es la misma inversión que hemos hallado antes. Espero hayas entendido estos casos especiales del mercado de bienes.